Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, por compartir y también escuchar este mensaje que hoy Dios tiene preparado para ti. Quiero hablar acerca de la victoria y el tema es este. En Cristo Jesús la palabra menciona que tenemos la victoria. ¿Qué es la victoria? La victoria no solamente es sinónimo de triunfo, sino también de un estatus de gozo incomparable. Hace poco tuve la oportunidad con unos amigos de estar platicando acerca del deporte del front tenis. Un amigo llamado René Lamilla mostró una foto de una generación de jugadores que los cuales pues todavía conozco a muchos y les tengo gran cariño y estima. Y sucedió que cuando estaba esa foto hice una pregunta, ¿no? Y les puse a cada uno que para ellos a quién consideraban el mejor frontenista del estado de Tabasco, ¿no? Entonces sucedió que empezaron a mencionar nombres, ¿no? Y el doctor Portilla, hizo como un orden desde la experiencia que él tiene, perfectamente acomodado, y fue dando nombre por nombre. Y hay muchos grandes jugadores, ¿no? Pero noté algo, ¿no? Cada jugador tuvo su época. Entonces tuvieron también la amabilidad, la gentileza de tomarme en cuenta entre esos jugadores. Pero aún así, tiene casi ya 20 años que yo me retiré de este deporte. Y dice la palabra de Dios algo que me tiene muy sorprendido, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de jugar torneos de front tenis y pude experimentar la derrota y también la victoria, era un gozo precioso tener la victoria, ser el campeón de un torneo, como muchos han podido experimentar. Y cuando has alcanzado tú el triunfo acerca de algo, pero sin embargo el Señor es perfecto y nos dice en su palabra que en Él somos más que vencedores. Es decir, tú has podido disfrutar victoria en este mundo, alcanzar la meta de tu profesión, alcanzar el esfuerzo que has tenido acerca de la adquisición de los bienes materiales, de conquistar a la chica que te gusta, que estabas enamorado, o que se hiciera realidad un sueño en tu corazón. Entonces esa victoria es hermosa, ¿no? Ese logro, esa conquista. Y si el Señor dice que en Cristo somos más que vencedores, significa que es por encima todavía de ese gozo, la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y yo te invito a tomarla, ¿sí? Quien está en Cristo Jesús está en victoria. Entonces, por eso vamos a entrar en la victoria. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias te doy, Señor. Quiero ponerte en tus manos nuestros corazones, Señor, para que estemos atentos a tu palabra y podamos, Señor, recibir de ti ese mensaje, ese consejo, Señor, y mandamiento que tú envías, Padre, para que nos vaya bien. Por eso no queremos desechar nada, Señor, y por ello te ruego que mis labios sean solamente una bocina para que llegue tu palabra para completa edificación para todos aquellos que están escuchando el mensaje y también para aquellos que lo reciben al compartirlo. En tus manos estamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Aleluya. Entonces, cuando nosotros tenemos metas de conquista, producen un gozo incomparable. Por ejemplo, la palabra menciona que los discípulos vivieron grandes adversidades, pero dice la palabra de Dios que grandes señales, grandes milagros y prodigios se realizaban por mano de los apóstoles. Y dice la Escritura, y el Señor añadía a la iglesia a los que debían o habían de ser salvos. Por eso dice la palabra que esta victoria consiste en aquellos que aman a Dios. ¿Sí? Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, y en este pasaje vamos a comenzar. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Aleluya. Conforme al plan de Dios, a las metas de Dios. Quiero darte también una definición de fracaso. Si estamos hablando de victoria, tú tienes que saber qué es el fracaso. Y la palabra fracasos significa también tener éxito en algo que está equivocado. Te lo repito, fracaso también es tener éxito en algo que está equivocado, ¿sí?
Hay prioridades en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma en que Dios planeó para ti y para mí, que nosotros nos realizáramos. Tú pudiste haber sido un gran deportista, pero un pésimo hombre cuidando tu salud. ¿Cuántos deportistas, a pesar que el deporte debe ser sinónimo de salud, han desperdiciado su vida en drogas, han desperdiciado su vida en mujeres? ¿Por qué lo digo así? Porque esto acabó con ellos. Acabó con su deporte antes de tiempo. Y la palabra dice que cuando nosotros entramos en una necedad, dice el Señor que no seamos necios, porque hemos de morir antes que sea nuestro tiempo. Dios tiene para ti contados los días. Por eso dice el salmista, dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Dios sabe y tiene contado el número de tus días. Y por eso dice el Señor en Éxodo, si tú guardares mis preceptos, mis mandamientos, yo completaré, dice, el número de tus días. Entonces nota dos cosas, morir antes de tiempo y que el Señor quiere que tú llegues a la plenitud de tus días. Me explico, porque aún tal es el control que tiene Dios, que dice la palabra que aún nuestros cabellos están todos contados. Por eso yo te quiero invitar a meditar si estás en victoria y sobre todas las cosas estimularte a que tomes la victoria. Porque la palabra dice que el Señor es varón de dolores, experimentado en quebrantos, es varón de guerra, dice la Escritura, hombre de guerra, pero sin embargo es el león de la tribu de Judá y es más que vencedor. ¿Me explico? Entonces por eso, si Él es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me explico? Entonces en el nombre de Jesús dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Dice la palabra también, el Señor Jesucristo, diciendo a la multitud lo siguiente, el que me ama, guarda mis mandamientos. Este es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en él. Alguien que ama a Dios es alguien que se deleita en cumplir su palabra. Por eso el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, desde el verso 15 en adelante, dice, no améis al mundo. Cuando dice mundo, no se refiere al planeta, sino se refiere al cosmos, al orden, a lo que rige este planeta, este mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la vanidad de la vida, los deseos de los ojos, no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso la Escritura dice, aún desde Abel, el hermano de Caín, hijos de Adán y Eva, dice la palabra que aún muerto, sus ofrendas hablan por él. ¿Por qué? Porque era un varón justo. Y a pesar que fue asesinado, su memoria queda para siempre. Pero sin embargo, no así los malos. La memoria de los malos, dice, queda en el olvido, dice la palabra de Dios. Por eso te invito aquí a la palabra en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son todas las cosas? El momento que tú recibes la bendición, la victoria, pero también es una bendición que tú y yo pasemos por adversidades y que es necesario que seamos probados y también desde un inicio en mi comunión con Dios yo sea corregido y pase por disciplina. Porque cuando Dios me disciplina, me trata como a un padre. Y yo soy su hijo, dice la palabra. Pero si Dios, como dice Hebreos capítulo 12, si yo no soy puesto en disciplina, entonces de la cual todos han sido participantes, entonces no soy hijo, sino soy bastardo. Y entonces yo estoy en derrota. Vamos aquí, como dice la palabra, quiero invitarte a otro pasaje en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Porque también el Señor viene. El Señor viene pronto por su iglesia. Y el apóstol Pablo dice desde antes en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Fíjate cómo me habla Dios a los que mueren teniendo fe en Cristo Jesús. No dice morir, sino dormir. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. No todos dormiremos. Cuando el Señor venga por su iglesia, venga a buscar a su pueblo, unos estarán vivos en este mundo, pero aún los que están en el sepulcro, la palabra declara que están vivos.
como le dijo el Señor a la hermana de Lázaro. Dice la palabra, ¿crees en mí? Y le dijo ella, mi hermano resucitará en el día postrero. Y le dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella contestó, sí, Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios, el Cristo. Por eso, si tu hermano, si tu papá, si tu mamá, si alguien que tú amas durmió en Cristo Jesús, la palabra dice en Primera de Tesalonicenses, amados hermanos, dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no tengan una tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Porque así mismo como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso es una victoria, ¿sí? Los malos, dice la palabra, se levantarán para resurrección de juicio, de condenación, en la segunda resurrección. La Biblia dice, bienaventurado aquel que tome parte en la primera resurrección. La muerte ya no vuelve a tener potestad, dice, sobre aquellas personas. Porque la muerte, dice el apóstol Pablo, es el último enemigo en ser destruido. Por eso la palabra menciona que después del milenio, después de que el Señor haga juicio a las naciones, el diablo será echado al lago de fuego, donde estarían ya en ese tiempo la bestia y el falso profeta. Y dice la palabra lo último, y la muerte y el Hades, el infierno, dice, serán lanzados al lago de fuego por todos los siglos de los siglos. Yo no puedo sentir que un enemigo me va a bendecir, ¿sí? Tal vez me ponga una trampa con seducción, pero la muerte, amigos, no es una amiga. La muerte es un enemigo, ¿sí? La muerte no es simpática. Y hay quienes pretenden tener como aliada la muerte. Y supieran ustedes que el Señor no es Dios de muertos. Dios tiene potestad de la vida y de la muerte. Pero Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y estos son vivos porque creen en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Señor Jesús no puede honrar al Padre que le envió. Y el que cree en él ha pasado de muerte a vida, aunque no esté dentro de un sepulcro. Esa persona que cree en Cristo Jesús ya está en vida y va a resucitar en el día postrero. Pero aquellos que no creen en el Señor Jesucristo morirán de igual manera, pero ellos no se levantarán sino para juicio de condenación. Por eso yo quiero invitarte a que tú realmente comprendas qué es la victoria. Muchas personas, por ejemplo, se esforzaron en lo material, amasaron grandes fortunas y posteriormente su fracaso estuvo en ser mal padres. Y vinieron los hijos e hicieron pedazos todo lo que ellos trabajaron o se esforzaron. ¿Por qué razón? Porque no tiene la vida del hombre la consistencia en los bienes que posee. Dice el Señor, la vida de nosotros no consta, no consiste, no te da fuerza a los bienes. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y dice la palabra que Él se las da a quien Él quiere. Pero sin embargo, no es un indicador los bienes materiales de que tú estés en victoria. Muchos siervos de Dios no tenían un quinto y ellos vivían en victoria. Ellos no estaban, porque dice la palabra de Dios, que no practicaban la avaricia. Ellos no codiciaban los bienes materiales. Inclusive los repartían. Y aún el sacerdocio, cuando ellos reciben los diezmos, hoy en las iglesias cuando la gente lo hace, esto debe servir para darle continuidad y guardar la voluntad de Dios y que pueda la obra seguir caminando y el ministro trabaje y cumpla conforme al escrito y al mandato del Señor. Pero la victoria consiste en que se cumpla el plan de Dios. Hay muchas cosas que creemos que son victorias y no lo son. Por eso dice el Señor, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que pretenda salvar su vida, habla de la carnalidad de este espíritu en el mundo. El que pretenda salvarlo, lo perderá. Dice, perderá en grande, perderá su alma. Por eso dice Pablo, este es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, está hablando con los creyentes, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que habramos quedado, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses,
estaremos siempre con el Señor. Y la muerte no volverá a tener potestad de nosotros. Y aquí en el verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el arma que tiene la muerte? Y luego dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Satanás tiene una victoria y Dios tiene una victoria. Dios venció a Satanás a través del Señor Jesucristo legítimamente. No lo venció porque era el más poderoso, sino lo venció bajo las reglas que él mismo había ya implementado. ¿Me explico? ¿Y qué sucedió del Señor sin hacer trampa? Porque nunca va a hacer trampa a Dios. Así como lo estipuló que el alma que pecare ciertamente morirá. El Señor Jesús no pecó en este mundo y sirvió de cordero para expiar nuestros pecados. Y si la sangre, como dice el libro de Hebreos, de los machos cabríos, de aquellos toros, provocaba una limpieza, una expiación, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios? Por eso cuando sucede esto, ¿sí? Tú eres una nueva criatura. Viene el Espíritu Santo sobre ti. Y dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué significa? Significa que yo confío en el Señor. Y cuando yo confío en Él, Él me va a llevar por amor de su nombre y por amor a nosotros, te va a llevar siempre en triunfo en Cristo. Pero recuerda, la victoria es a la manera de Dios. No es como tú la imagines. Muchos en la cruz del Calvario pensaban que Jesús estaba derrotado y allí estaba triunfando. Cuando tú cumples con la voluntad de Dios, allí está tu victoria. Por eso el enemigo también tiene un plan. Mucha gente puede estar riéndose, pero ese no es el gozo de Dios. Así como la paz del mundo no es la paz de Dios, porque dice el Señor, mi paz os dejo, la paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo hace treguas, pero por conveniencias en la carne, por codicia, por avaricia. Y por eso dice la palabra que cuando las naciones declaren paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque habrán llegado al límite de esa maldad, al límite de los engaños, y el Señor ya pondrá fin a todas estas cosas, y estas señales se cumplirán, porque el Señor vendrá ya por el pueblo que ha vivido en aflicción y que le ama y que predica la palabra de Dios. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy hay una iglesia que necesita volver a confiar en el Señor como en el tiempo pasado. Como una iglesia que pueda creer que Dios tiene poder sobrenatural para vencer toda enfermedad. No hay enfermedad alguna que pueda resistir al nombre del Señor. Hoy muchos se esconden y están, y yo para la gloria de Dios puedo decirte que la enfermedad por la cual la gente está escondida, el Señor la aplastó por mí. Yo estuve enfermo, ¿sí? Y el Señor me sanó. A mi hijo lo sanó de epilepsia. Sanó a mi esposa, a toda mi familia ha hecho milagros. Yo vivo al día, yo no soy una persona que cuente con una solvencia económica en estos tiempos. ¿Y donde veo la victoria del Señor en mi vida? Que vivo en paz, que vivo lleno de gozo, porque la voluntad de Dios se cumple en mí. No me pongo de ejemplo, pero es necesario que hablemos lo que estamos viviendo, que lo que testifiquemos lo conozcamos. Te voy a poner un ejemplo. Una ocasión busqué un trabajo en un laboratorio, ¿no? Y desde hace un poco más de 20 años estoy gordito, estoy con sobrepeso. Entonces es que mi esposa cocina muy rico y por eso como un poquito más de lo normal. Pero gracias a Dios me estoy cuidando, ¿no? Y resulta de que voy a la entrevista. Entonces cuando me vieron, yo me senté, fui lo más presentable posible. Y sucedió que pues me dijeron que ya me iban a hablar. Entonces cuando alguien me dice así, significa un no. Y ciertamente un hermano también que trabaja en ese ámbito de laboratorios como representante médico, me dijo, no te van a hablar. Le digo, ¿por qué? Porque esa línea de laboratorios manejan productos que ayudan a bajar de peso. Entonces imagínate tú promocionando un producto para bajar de peso. Lo primero que van a decir, a ti no te hace efecto, ¿sí? Y al Señor Jesús, como el mundo no entendía y no creía en Él, le decían ese refrán como profeta o médico, cúrate a ti mismo.
significaba que se salvara, que se bajara de la cruz. Pero ellos no sabían que el plan de Dios es que tenían que entregar su vida, que el mismo Dios y Padre lo quebrantó por amor a nosotros, porque fue tal el amor que Dios nos tuvo, que por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como Dios ama, a través del Espíritu Santo, Él te enseña a amar. Y si tú lo practicas, entonces podrás deleitar y tener una noción de la anchura, los límites y las cosas que Dios hace. Tendremos la eternidad para conocer a Dios, porque Dios es eterno. Y tú te deleitarás, y esa es la mayor victoria. Pero desde hoy Dios quiere que tú empieces a saborearlo, a disfrutarlo. Por eso dice el Señor, aquí en esta palabra escrita por el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Cuando tú pecas, estás buscando la muerte. Y por eso Juan el Bautista, cuando vio por primera vez al Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita. Dios quiere quitar el pecado, porque el pecado es un aguijón, así como el alacrán que utiliza ese aguijón para inyectar el veneno. Y dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria del diablo es matarnos, es destruirnos. Esa es la victoria. Perdón. Hay gente que ha hecho pacto con el diablo. Y el diablo no es amigo de nadie, es traidor, es ruin. Pero sin embargo hay veces que hace favores. ¿Para qué? Para que la gente entre en ese ambiente y al final le da la estocada que provoca la muerte. Él quiere matarnos, es un ladrón. Él es el ladrón, ¿sí? Y mucha gente ignorante habla diciendo que en las iglesias roban. Claro que sí existen falsos que están robando, eso no lo niego. Pero yo te invito a que te dediques y pongas tus ojos en Jesús, quien es el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sigas sus planes, ¿sí? Tú no dejas de pagar impuestos, aunque tengas la duda si el gobierno es corrupto o es honesto. Tú los pagas. Y yo te invito en el Señor que obedezcas a Dios, que te sometas a autoridades espirituales, pero también tú debes ser entendido, escudriñar las escrituras. ¿Sabes qué dice el Señor acerca de los pastores? Obedeced a vuestros pastores y considerad el resultado de su conducta. Un buen pastor no es el que te apapacha y te sigue la corriente y siempre te dice lo que quieres oír. Un buen pastor es el que te va a dar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice Salomón? Como agujas, como aguijón de escorpiones, como clavos hincados, son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sí? Entonces cuando tú aprendes a escuchar consejo, dice la palabra, el que escucha el consejo ama su alma, dice la palabra, porque adquiere disciplina, y esa es una victoria, amado hermano y hermana. No bases tus victorias en que tú estás ganando más. Qué bueno, te felicito, no estoy en contra de eso, que tú te compres ropa de marca, pero no pases al orden del mundo. Si tú te fijas bien, hoy quienes están dictando la moda, los están dictando los homosexuales. Y un homosexual, ¿sabes qué quiere? Que una mujer se denigre, que se vea ridícula, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un plan, pero es el demonio quien está actuando. Yo te invito a que tú le creas a Dios y trabajes bajo el plan de Dios, porque Él es el que te va a dar la victoria. Y es una corona incorruptible. Yo gané varios trofeos de frontón, ya todos se hicieron pedazos, ya mi esposa ya los tiró a la basura porque no sirven. ¿Sí? Nada más me quedan 2 pirámides olmecas ahí que me dio el gobierno del estado, pero hasta ahí, y ya están todas derrumbradas, o sea, ya no sirven, son corruptibles. La corona que el Hijo de Dios nos da es incorruptible. Y por eso dice aquí la palabra, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Por qué dice así la palabra? Porque la ley, cuando indica lo que está mal, es lo que hace fuerte un pecado. Te vas a morir porque Dios dijo esto. Por eso la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado, pero dice el Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando tú te arrepientes, tus pecados son borrados. Por eso Pedro dijo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados,
y de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Yo te invito a esta victoria, a esta victoria. Y vamos a terminar. Dice aquí la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, verso 57. Estoy en 1 Corintios 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, tiene valor. Padecemos. Muchos, dice la palabra de Dios, fueron aserrados. Profetas fueron decapitados. Otros fueron muertos también, cristianos fueron muertos en cruces. Fueron muertos en el Coliseo romano. Pero dice la palabra de Dios que no fue en vano. Ellos murieron en victoria. No pienses que porque el mundo se reía cuando estos siervos ante sus ojos eran muertos, eran victoria. Los que estaban en victoria eran aquellos creyentes. Yo te invito a que tú estés contra el mundo, para que ganes almas, porque el que hace volver a su hermano del error de su camino, salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo te invito a activar la fe. Y dice por esto la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si yo pudiera dar a uno de mis hijos en sacrificio por alguien, ¿será que esta persona me puede pedir prestado el carro? Si di a mi hijo, imagínate. Bueno, no imagines, créelo, confíalo. Si Dios fue capaz de enviar al Señor Jesús por ti y por mí, ¿tú crees que no quiere Dios sanarte? ¿Que no quiere transformar tu vida? ¿Que quiere convertir, como dice la palabra de Dios a través de Salomón, la tristeza en baile? Pero tenemos que dejar que sea su voluntad la que nos dé esa victoria. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay otro nombre que interceda. Perdónenme, hay muchos, yo sé que son de otras religiones, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Pablo está muerto. Pedro está muerto. Ellos no escuchan ahorita. No hay nadie más, solamente Jesús resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por ti y por mí. Y dice el final, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Si estás en esta tribulación, no te separa eso de la tribulación. La angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Esto me encanta. No eres un vencedor ya en Cristo Jesús, eres más que vencedor. ¿Sabes por qué a veces no te sientes gozoso? Porque no hemos aprendido a apreciar la victoria de Dios. Hay veces que estamos sufriendo sin darnos cuenta que ya tenemos la bendición, que ya tenemos la respuesta, que tenemos la salida. Dios, cuando declara, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón ya iba a morir, le quedaba poco tiempo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo este ladrón pudo ver que el que primero le injurió? Porque habían dos ladrones al lado del Señor. Y ambos le injuriaban, lo insultaban, junto con toda la multitud. Pero uno de ellos fue movido a misericordia. Y dice la palabra que él reconoce a la verdad nosotros. Estamos aquí justamente, pero él no ha hecho nada malo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
De cierto te digo, contestó el Señor Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso el Señor, en Él es el amén, el así es, así sea. Si el Señor te dice con sus palabras que te ama, así es. Y que te dará la victoria, así es. Pero primero, antes de que tú puedas palpar esa victoria, tienes que confiar. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú confía en el Señor. Y dice por último, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierra tus ojos. Padre, te agradezco, Señor, tanta bondad y misericordia. Hay una victoria, Padre Celestial, que tomar. Y la primera de ellas es vida eterna, Señor. Padre, tú sabes quiénes son nuestros adversarios. Pero tu palabra dice que aunque un ejército acampe contra mí, y aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado. Por eso, Señor, aquellos siervos estaban tranquilos y la gente creía que estaban locos. En aquella barca, Padre, los discípulos tenían temor y decían, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero el Señor estaba tranquilo. Y levantándose, reprendió a los vientos y a los mares. Y decían aquellos discípulos, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Tú eres el dueño de todo, Señor. Y estás rescatando al mundo. Porque fuimos nosotros quienes nos apartamos de ti desde generaciones atrás, Señor. Y tú estás haciendo legítimamente, Padre precioso, el rescate de cada uno, predicando el Evangelio. Esa es la forma en que a ti te plació que nos salváramos. Que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que le des vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, dice el Señor Jesús. Que de todo lo que me dieres, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Es la victoria, Padre. Te agradecemos, Señor, que tengas esa bondad, Señor, en nosotros, de entregarnos victoria sobre muchas cosas en este mundo. Pero reconocemos que la victoria es eterna contigo y para siempre, Señor. Te alabo y te amo, Señor, y te bendigo. Y los que nos acompañan en esta transmisión, Señor, de igual manera, Padre, extienden adoración a ti. Solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Les mando un cordial saludo, amados hermanos. Pues síganos mandando, cualquier necesidad de oración. Y estamos con ustedes y que el Señor les bendiga en gran manera. Gracias por haberme atendido en este momento y escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y primero nos vemos este miércoles nuevamente con ahora sí que el favor de Dios de la vida. Hasta luego, bendiciones.